Félix de la Fuente, una de las protagonistas es Ángela Minaya, que fue su secretaria de dirección en el programa El Hombre y la Tierra. Exactamente. Y desde muy jovencita, por lo que he oído, ¿no? Buenos días, lo primero. Buenos días. Pues sí, jovencita, 20 años. Desde los 20 años ya, ¿cómo te entró esa pasión por la naturaleza o no empezó esa pasión? No, yo empecé con el doctor yo estaba en Salvat, cuando él estaba haciendo la enciclopedia Salvat de la fauna. Y entonces pues estábamos en un hotel de Madrid, en un chalet, y en la zona de arriba es donde estaba él. Y cuando le faltaba la secretaria suya, porque se ponía, pues entonces bajaba a mi director a preguntar que quién subía. O sea, fue una relación casual de trabajo. Entonces nadie quería, porque arriba siempre había algún animal, algún bichito, y mis compañeras decían, yo no subo. Y entonces pues subía yo, que no me daba miedo y que me gustaban mucho los animales. Entonces, ¿cómo era el trato personal, Félix? Porque de la imagen que tenemos de él televisiva es como una persona muy entrañable para todo el mundo, ¿no? Pero sí. Personalmente, a lo mejor en intimidad, ¿cómo era? ¿Igual? No, sí, bueno, era muy majo, muy llanote, y te trataba muy bien. Muy comunicativo. Y luego, total. Luego sí, cuando ya pasamos al rodaje, al Hombre y la Tierra, que fue nos fuimos a Venezuela en el marzo del 73, ahí ya seguía igual, lo que pasa que era muy estricto. Sí, era estricto, pero es que en el rodaje tenías que ser, no podías estar así, como él siempre decía, acordaros que los animales no son actrices, porque no se quedan quietos. Exacto, y ni se puede repetir. Lo que pierdas, todo el fotograma que pierdas ahora no se podía. Entonces era en Venezuela, que era como una aventura, claro. Era la selva amazónica, lógicamente. Y ahí era todo, y además continuamente teníamos muchas horas de luz. Y era muy teníamos poco tiempo. Y había que rodar en cortos espacios o... No, en corto, rodábamos todo. Date cuenta que fuimos para hacer 8 capítulos y vinimos con 18. O sea, mucho trabajo, Era constante, pero era porque estábamos rodando constantemente. Y además es que, claro, como era que sale esto, que se encontró una nutria, que ahora luego estaba en la tribu de los Huayca, pues era... Y entonces, lógicamente, era porque si tú no eres una persona que seas un poco, no sé... Que estés a hacer lo que él te pide y No, claro, es que nosotros íbamos que no sabíamos que... Porque era raro ir a encontrarte con unos sitios que prácticamente no conocían al hombre blanco. Claro, yo cuando llegué, las mujeres que iban todos los hombres desnudos y las mujeres, y entonces me tocaban diciendo, pero bueno, ¿esto qué es? Para ti sería una impresión muy grande, ¿no? Claro. ¿Hasta cuándo fue tu relación con Félix? Hasta su muerte. ¿Tienes un recuerdo muy entrañable de él? Mucho. Félix y mis 2 compañeros. Ya, me imagino. La emoción te viene y... vamos a cambiar un poquito de tema. Sí. ¿Qué te parece estas jornadas que hacen en Arauzo en homenaje a...? Ay, me encanta porque además Félix desde bien joven ya vino a Arauzo, y de hecho era donde tenía contacto con los agentes forestales para que tuvieran localizados a los Azores, a los nidos de Azores. Y entonces estuvo viniendo aquí, incluso rodó la película Las cigarras y estuvo aquí. Y también después del
después de grabar, de rodar a la siguiente, estuvo aquí con su familia, con las niñas. O sea que siempre ha tenido Arauzo en mucha relación y en su mente. Los vecinos del pueblo le tienen como muy buen recuerdo y sí, le tienen muy... Sí, muy buen recuerdo. Pues muy igual bien. que él. Pues muchas gracias y Venga. nada, que sea un homenaje bonito y que no sepan estas cosas a favor de... Pues sí, a favor y continuar, sobre todo continuar su legado, que es importantísimo y que, por ejemplo, ahora con el lobo estamos un poco destrozados. Sí, además han aprobado que se pueda cazar en el norte de Madrid. Exacto. Félix se levantaría de... Madre. Bueno, a Félix no lo hubiera consentido. Si hubiera Félix, esto por supuesto no hubiera pasado. Tendría que salir otro Félix, no como él, porque era único, pero más Félix tendría que haber. Sí, tenía que ser, pero vamos, va a ser un porque poco... me imagino que tú ahora estarás muy vinculado a la naturaleza también. Algo te transmitiría Félix, ¿no? No, sí, claro. Yo sí, y lo he transmitido a mis hijos y tengo 2 nietos que se lo transmitiré si puedo, si llego. Esos son los mensajes que nos da la que fue su secretaria durante muchísimos años y que, bueno, tiene todavía mucha vitalidad para transmitirnos eso, amor a la naturaleza, respeto y la conservación. Muchas gracias. Nada, Vamos a ver, mientras tanto, unas imágenes de Ángela Minaya. Bueno, Ángela Minaya, tenías 20 años cuando empiezas, tú eres de Cuatro Caminos, en Madrid, sí, y con 20 años, que en 1970, ¿verdad? En el 71. ¿No se oye? No. A ver, dale, acércatelo. ¿Sí? Vale. Y bueno, pues nada, eres muy... A ver, sí. Eres muy joven, entonces... Bueno, todos la conocéis en primer lugar porque cuando habéis visto alguna imagen de las grabaciones por detrás, ¿no? Del making of, el cómo se hacía El hombre y la tierra, ¿os recordáis de una chica joven que andaba por ahí cerca de Félix siempre? ¿Vale? Bueno, pues era Ángela, ¿vale? Es Ángela. Y... ¿Sí? Ya. Bueno, venga, vale, ya está. Okay. Haz magia aquí. Bueno, a ver, Ángela. Vamos. ¿Cuántos años tenías entonces? 20. Sí. Vale, empiezas a trabajar en... En Salvar. ¿Qué es lo que hacéis allí? En Salvar, que estaba de administrativa. ¿Pero para qué? ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué es? No, mi objetivo no era una administrativa que estaba pasando los contratos Sí. que se hacen, Sí. que se hacían, claro, para luego ir a que fueran los repartidores a llevar Estamos las hablando enciclopedias. Las enciclopedias. Estamos hablando de un proyecto editorial, ¿no? Que es la enciclopedia Salvat de la fauna. Bueno, esa se estaba haciendo en ese momento. Se estaba haciendo. Y lo que pasa es que yo estaba con otras enciclopedias. Sobre España, de tal. ¿Cuándo conociste a Félix? ¿Cuándo llega y te dice, Ángela, me gustaría trabajar contigo? Bueno, quizá no fue así. Eso fue ya cuando estuve yo de Salvat, ya pasé a ADENA, la Asociación para la Defensa de la Naturaleza, que me llevó él, y ya de ahí fue cuando Se ha cortado. ¿Alguno habrá? Ahí es cuando me propuso ir a... Sí. Bueno, ahí ya es cuando me propuso que si quería ir a
¿Sí? Sí, se quería, exactamente, iba a hacer una serie de documentales y claro, yo pues por supuesto que dije que sí. ¿Cuál era tu herramienta de trabajo? Mi herramienta de trabajo es esa pobre máquina de escribir, Spanos Olivetti, que con ella iba y que con ella iba a todos los sitios. Iba a todos los sitios y delante y encima de una especie de mesa o una piedra, pues ahí plantaba yo mi Olivetti y Félix me dictaba, porque es lo que le gustaba de dictar, no nada de estarte escuchando. Y esta pequeña máquina, pues mira, si tiene el título todavía. y esa era con lo que me dictaba y daba la información y le daba todos los planes de rodaje a los cámaras y a los naturalistas. ¿Eran jornadas de trabajo intensas? Bastante, sí. ¿A qué hora empezabais? Bueno, en Venezuela que tuvimos la suerte de que había mucha luz, porque duraban mucho las horas con luz. Y entonces pues rodábamos pues, todo lo que se meneaba. Ahí estábamos constantes. Dormíamos bastante poco, pero claro, había que ir porque fuimos con el pensamiento de hacer 8 películas y en 2 meses nos volvimos con 18. De Venezuela, claro, me refiero. Luego ya terminada la jornada de Venezuela, comenzamos con la Ibérica. Bueno, y tú, el otro día estábamos hablando, dices que tú eras la primera que desembarcabas en esas canoas, porque cuéntame, ¿qué pasaba ahí? No, es que Félix, pues para que no, siempre me mandaba a mí. Yo siempre me decía, a saltar, por si alguien le da un poco, y como yo era una loquilla, con 20 años, y la única chica, claro, pues para dar ejemplo, de que yo saltaba antes que ninguno de ellos. Yo siempre iba detrás de Félix, es la verdad. Donde iba él, yo iba. Luego termináis la serie venezolana y venís a Pelegrina, en la provincia de Guadalajara. Exactamente. Sí, son rodajes distintos, porque aquello en Venezuela era como una especie de aventura. La serie ibérica estaba un poco más programada. Y entonces pues era distinto, ya teníamos las cosas más ubicadas, porque allí en Venezuela era a lo que salía, claro, lógicamente. Por eso salieron tantos documentales. Íbamos con 8, pero claro, como todo lo veíamos, pues todo. Y sin embargo, la serie ibérica, pues nada, esa estaba ya más repartidita y con más... Bueno, aquellas también eran jornadas de trabajo intensas, sí, donde obviamente tu máquina de escribir y tu blog de apuntes, ¿verdad? Exactamente. Pero bueno, ahí lo que teníais eran muchos animales. Sí. ¿Te relacionabas con ellos? Sí, claro. Bueno, yo estoy acostumbrada, perdón. Bueno, es que había muchos animalitos que nos mandaban, que se les regalaban a Félix, más luego teníamos el campamento, que teníamos un campamento en Pelegrina, que es donde teníamos teníamos lobos, águilas, halcones, azores, bueno, teníamos de todo. Tejones, sí, tejones, sí. Tejones tenía, sí, los estuve porque nos lo mandaron, pero cogieron una micosis cutánea y entonces los tenía a mi cargo, me los tenía que llevar incluso a Madrid. Y incluso a Madrid porque le tenías que dar
Le tenías que dar crema, cambiarle la celulosa quirúrgica por los orines y hasta me los tuve que llevar a una comunión. Sí, porque no les podía dejar, aparte mi madre decía, a mí no me dejes esto. No me dejes esto porque no sé qué hacer con ellos. También tuve un ocelote que también se lo dio un piloto, nos lo dio un piloto y como el piloto en la familia solamente le daba al pobre piloto y le daba de comer sopitas y tal, pues estaba malito. Y ahí ves a Ángela en Madrid con un ocelote paseando por la calle Magudes y luego no digamos cuando tenía que coger un taxi. Los taxistas me decían que no. Digo, pues, por favor, que no hace nada. Y nada, claro, pues el ocelote le veis, pues es como si fuera un tigre chiquitito. Y entonces se impresionaba, pero nada, solamente cuando tenía ganas de jugar en casa, pues se escondía y saltaba detrás de ti. Entonces se enganchaba en la espalda. Pero vamos, por lo demás, muy bien. Bueno, en aquellas jornadas erais un equipo de trabajo extenso, había muchas personas, Sí. Incluso que fueron rotando. Vemos, Aquí está Miguel. Está aquí Miguel, el cámara, Miguel Molina, el del gorrito. ¿Cómo era tu relación con el resto de los miembros del equipo? Por ejemplo, eso, porque a ti siempre te vemos cerca de Félix. Siempre, porque es que tenía constantemente, como era una persona que estaba, como le decía yo, es que estás pariendo ideas constantemente, pues claro, y le veía una cosa, no, pues esto para este documental, no, esto para el otro, y así está, y tenía que estar con mis apuntes constantemente, y entonces por eso tenía que estar yo a su lado. ¿Era estricto como jefe? Sí, era muy recto, sí, pero bueno, es que tenía que ser así, porque como él decía, se lo decía a Miguel, que los animalitos no eran actores, y como no captaras en la cámara alguna acción, ya no la podías ya repetir, y entonces pues ya estábamos acostumbrados a que aquí todo se grababa. ¿Qué aprendiste con una persona tan relevante, tan entusiasta de su trabajo? ¿Qué podéis decirnos de un aprendizaje profesional con Félix? Con Félix, bueno, yo aprendí todo, porque yo era una administrativa, yo aprendí todo. Para empezar, cuando le dije que sí quería, que si aceptaba el trabajo y tal, lo primero que me hizo es me dio un montón de libros y dije, toma, y vete empapando de los animalitos. Aparte que para mí en realidad era fácil, porque date cuenta que yo llevaba una enciclopedia al lado. Y yo todo lo que no sabía, yo todo lo preguntaba. O si no, se lo preguntaba a mis compañeros. ¿Y esto qué es? Porque ellos son los que me enseñaron a saber lo que era una claqueta y todas esas cosas, que no tenía yo ni idea, porque yo no había estudiado para nada eso. O sea que toda mi sabiduría que tengo, más o menos, se lo debo gracias a Félix y a mis compañeros. Imagino que no solamente de cuestiones técnicas, también de valores, de trabajo en equipo. Sí, no, éramos un equipo bastante majo, nos llevábamos bastante bien. Sí, además como yo era la niña, pues a mí me trataba muy bien. Pues nada, sí. ¿Tenéis alguna pregunta que queráis trasladarle a Ángela? Con 20 años en 1970, una chica de 20 años tenía que pedir permiso a sus padres para muchas cosas, ¿verdad? Sí. Para también Sí, trabajar. ¿Cómo se lo tomaron tus padres cuando dijiste me voy a Venezuela a trabajar en televisión? Muy mal. Mi padre me decía que ni loca. Y dice, ¿pero cómo vas a ir? Y yo, pues, yendo, papá. Y dice, pero si no has salido ni has cogido ni un avión, ¿qué vas a hacer?
Digo, pues yo tengo que ir, papá, porque además era yo muy cabezona. Y dice, pues no te doy permiso, porque no, y además con quién vas. Digo, pues con 14 hombres. Está bien, no, dice, no, en absoluto. Feliz, porque tienes mucho poder y hablas muy bien, pues vale, hablas con Alberto para que me deje ir. Y yo, no, por supuesto le convenció, porque con el piquito que tenía Félix, él se convencía a quien sea. Así que ahí me vi, rumbo, me parece que fue un 3 de marzo del 73, nos fuimos dos mesecitos a Venezuela, a la selva. Imagino que, bueno, pues eso, ¿no? El cariño que os teníais, todo, sí. Pero bueno, no sé, su faceta más humana, como cercano. No, sí, muy cercano, es muy noble, una persona como buen castellano, porque en la nobleza de Castilla no la tiene todo otro. Era muy, adoraba a los niños, y siempre estaba con las generaciones venideras, siempre. Luego creo que venían aquí, estuve hablando con un señor muy importante que yo no conocía, ¿verdad? Para pedirle una televisión, creo, aquí para Arauzo, para los niños de Arauzo, que no sé si alguno... En el año 68, ¿quién tenía 7, 8 años? Los niños de Arauzo, para los que llegó la televisión, el televisor que facilitó Félix Rodríguez de la Fuente a través de Pedro Arregui en Burgos, ¿sí? Y que llegó a esa televisión, ese televisor se instaló en el salón parroquial, en el año 68. Sí, pues eso es por la constancia que tuvo Félix pidiendo para sus niños, que los adoraban, claro. Y más, pues, como quería tanto a Arauzo, y de las veces que había venido aquí, le trataron también, dice, no, los niños tienen que tener para que siga la cultura, la naturaleza. Luego también, me parece que eso lo he escrito Varilla, ¿no? Sí, eso, que como venía casi todos los años por aquí por Arauzo para ver si habían localizado los Azores, los nidos de Azores, y entonces hubo un guarda jurado. Yo creo que te estás refiriendo al episodio que efectivamente cuenta Benigno Varillas, y que yo le pregunté a Benigno, pero ¿por qué has escrito esto en la biografía? Y me dijo, de primera mano. Y es cuando aquí tiene una revelación, don Félix, que es como le conocemos aquí, y como le conocíais aquí, ¿verdad? Y decide que tiene que dedicarse a la televisión. Y esto es, según la biografía de Benigno, nos explica pues cómo un niño estaba asomado al alféizar de la ventana y vio del bar, de la cantina, y vio un programa de televisión que debe ser de los primerísimos. Sí, eso es, de fin de semana, del programa fin de semana. Y entonces llegó a su casa y se lo contó a su padre, el amigo de Félix, Eustasio Hernando. Y cuando Eustasio habló con Félix, le contaron acerca de ese programa, ¿no? Y le dijo Félix a Eustasio, veo que no te has perdido detalle del programa de televisión. Y dijo, no, es que mi hijo, que lo ha visto desde el alféizar de la ventana, me lo ha contado, que sería Eustasio hijo, ¿vale? Porque Ramón no es, que ya se lo pregunté y no se acordaba. Y entonces, Félix dice, me voy a dedicar a la televisión porque este es una manera eficaz de hacer llegar el mensaje a todo el mundo. Eso es. Pero bueno, esa televisión en la que luego tú trabajas. Exactamente. Sí, esa es la anécdota. La anécdota que leí de... ¿Qué? ¿Qué es?
¿Qué experiencia tienes tú de haber trasladado, de ver ahora cuando ves el hombre y la tierra años después? ¿Cómo rememoras? Estamos viendo algunas imágenes aquí. ¿Cómo sientes aquellos días? Yo la verdad es que lo veo bastante a menudo. Me encanta. Aparte de que haya sido yo, haya estado yo. Es que me gusta, porque soy una fan. La verdad, es que soy una fan, pues es que muchos días me paso y aparte de eso que a mis hijos también se los he enseñado y mamá, y esto, y ahora pues dentro de unos años a mi nieto se lo contaré y estoy pues encantada de verme. Yo quiero. La tribu de los mosquinanos, no me sé. Sí. Vale, mi pregunta es, ¿cómo te impactó a ti ir a una selva a ver unos indígenas? Porque, a ver, ahora estamos más acostumbrados a ver los documentales, vemos a los indígenas y eso, pero a ti, ¿cómo? Me supongo que nunca la habías visto, ¿no? ¿Cómo te impactó ver a esas personas desnudas, a las mujeres, y ellos qué hacían contigo? Porque me imagino que una mujer entre tanto hombre. A mí me impactó porque lo primero que Felipe dijo que cuando al bajar de la avioneta me dijo, mira, ahora te vienes, vamos a ir por un camino hasta el poblado, dice, para que te vayan viendo poquito a poco. Digo, vale, de acuerdo, pues íbamos los dos por el caminito, y de pronto me veo a un señor totalmente desnudo, con unas flechas enormes, y yo la verdad lo primero que hice pues ponerme detrás de Félix así, para que no me viera. Digo, para que pase y que no me vea. Porque claro, primero yo nunca había visto un indio, y menos desnudo, porque estaba desnudito, ¿ves? Como Dios le trajo a su gloria. Y entonces yo decía, bueno, ¿esto qué es? Y ya menos mal que vino un señor, González Niño, que es el que nos iba ayudando y presentando a todo, porque él ya vivía allí, vivía con los Yanomamos, era un cura, y entonces ya nos fuimos llegamos al poblado. Al llegar al poblado me vieron un montón de Yanomamos, sí, pero hembras, mujeres, y claro, al verme le dijo González Niño que yo era una mujer, y claro, decía, bueno, esta no es. Y claro, pues me tocaron por todos los sitios porque me decían que si yo tenía mamas. Digo, pues claro que tengo mamas. Como nosotras, somos iguales, pero claro, ellas como iban desnuditas, pues no pasaba nada. También, pero claro, me ves a mí, una señora con una cola de caballo muy grande y llena de ropa, y decían, bueno, esto no es. Así que eso fue lo que pasó. Y pues me asusté, la verdad. Estaba yo como muy asustada. Y eso es lo que me pasó. Sí, aquí quiero. Hola. Hola, muy buenas tardes a todos. Aprovechando que está Ángela y que todavía es pronto para hacer alguna pregunta más, ¿no? Primero dar las gracias a la organización por unas jornadas que están siendo un éxito, que bueno, pues que merecen mucho la pena, tan interesantes, y dar las gracias a Ángela por estar aquí, ¿no? Yo me hace mucha ilusión poderte conocer, ¿no? Como todo el equipo de Filis. Y bueno, te quería hacer alguna pregunta en plan, como secretaria de Filis, digamos, administrativa, ¿tú crees que pudiste tener igual algún acceso a información, o crees que te llegó a contar igual a ti alguna cosa que igual no contó a los demás, o crees que tenías más acceso a él, de forma relajada él pudo contarte a ti más cosas que a otros, o no lo sé?
Y luego también te quería preguntar un poco cómo viviste todo el final de Félix, en el año 80 ya un poco, si notaste algún cambio en televisión española, si viste que a él le preocupaba todo eso, si realmente, como otras personas dicen, él cambió un poco su actitud, estaba como un poco más pesimista, ¿no? O notaba algo raro. Un poquito por ahí te quería preguntar. Vale, muchas gracias. Bueno, pues Félix era muy natural y muy abierto, y todo lo que podía contar pues, lo decía. Sí, hay cosas que lógicamente son personales y tal, pero vamos, que se vivía el día a día, pero con respecto al trabajo era muy abierto y lo decía todo. Vamos, de hecho, en todas las locuciones que él hacía ni se las preparaba, ni se las preparaba yo, ni se las escribía. Era lo que le salía en ese momento, es como trabajaba él, tanto en radio como en los documentales. En radio iba, le salía todo, el programa, ¿qué programa vamos a hacer? Pues este, se ponía y lo decía. Y en el Hombre y la Tierra pues igual. O sea que no había nada, era muy normal, no escondía nada ni nada, era muy normal, muy normal. Respecto al cuando llegaron al final suyo, pues esto me cuesta un poco hablarlo, porque claro, no fue Félix, también fue Roa y Alberto. En fin, pero en aquel tiempo, pues mira, me dediqué en televisión a documentar. Pues hice un curso de documentación y me dediqué a documentar los 2 millones de metros que se quedaron. Pues perfecto. Vamos a dar paso a Miguel. No hay sitio. No hay sitio.